Educándome Audiolibros. Buenas tardes, noches, días o cual sea la hora que estén viendo este video. Antes de comenzar con el contenido, quiero agradecer a todos los suscriptores de este canal por todo su apoyo, por sus comentarios llenos de ánimo, sus likes, por haber compartido los videos anteriores y sobre todo les ofrezco una disculpa debido a que la primera parte del audiolibro de Osho sobre el ego ha sido eliminada por YouTube debido a problemas de copyright. En esta ocasión, les traigo un nuevo contenido que he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Ojalá que les guste y pudieran compartirlo para que más personas puedan acceder a este tipo de educación. Sin más preámbulos, comenzamos. La resistencia humana ante los traumas y el duelo. Doctores Enrique Echeburúa, Paz de Corral y Pedro J. Amor. La biografía de una persona está salpicada de sucesos positivos y de acontecimientos negativos, de alegrías y de tristezas, de esperanzas cumplidas y de expectativas frustradas. En este sentido, llama la atención la gran capacidad de adaptación y el espíritu de superación de los que dispone el ser humano. Solo a partir de ellos se puede entender que personas que han tenido que habérselas con una vida llena de obstáculos y dificultades, enfermedades incapacitantes, divorcios, apuros económicos, desengaños, etc., disfruten de una vida productiva y rica en logros personales y sociales. En realidad, lo que resulta fundamental son las habilidades de supervivencia de las que se vale el ser humano para hacer frente al estrés. Se trata de un conjunto de recursos que adquiere la persona en el proceso de socialización para salir airoso de las dificultades y resistir los embates de la vida, sin quedar gravemente mermado en el bienestar personal. Estas habilidades de supervivencia van a depender del nivel intelectual, del grado de autoestima, del estilo cognitivo personal, más o menos optimista, y del tipo de experiencias habidas, así como del apoyo familiar y social. Las pérdidas de los seres queridos y los sucesos traumáticos desbordan con frecuencia la capacidad de respuesta de una persona que se siente sobrepasada para hacer frente a las situaciones que se ve obligada a arrostrar. Hago una pequeña pausa en el audiolibro para explicar un poco la palabra arrostrar. Arrostrar quiere decir hacer frente a los peligros o dificultades con valor y entereza. Creo que es uno de los valores principales que cada persona tenemos, solo que muchas veces no somos conscientes de ellos. Así que siempre es importante conocernos a profundidad para saber nuestras debilidades y fortalezas. De ahí poder utilizar todo lo que nos sucede para generar una experiencia proactiva que nos ayude a avanzar en este proceso vital en donde todos estamos implicados. Continuamos con el audiolibro. Las estrategias de afrontamiento pueden volverse malsanas o fallidas y las expectativas derrotistas. La frecuente aparición de emociones negativas como el odio, el rencor o la sed de venganza ante un suceso traumático causado por otros seres humanos pueden complicar aún más el panorama. Como consecuencia de ello, la persona incapaz de adaptarse a la nueva situación puede sentirse indefensa, perder la esperanza en el futuro y encontrarse paralizada para emprender nuevas iniciativas y, en definitiva, para gobernar con éxito su vida. Pero un trauma también se puede superar. Hay personas que consiguen sobreponerse al terrible impacto de la muerte inesperada de un ser querido, de un atentado terrorista, de una agresión sexual o de una pérdida violenta de un hijo, y descubren de nuevo, sin olvidar lo ocurrido, la alegría de vivir. Lo que se observa es que, tanto ante los acontecimientos traumáticos como ante las situaciones de duelo, las personas reaccionan de forma distinta e igualmente son variables de unos individuos a otros las estrategias de afrontamiento que emplean para superar estas circunstancias adversas. Antes de continuar con el audiolibro, como este audiolibro no está dividido en capítulos, está dividido por secciones, entonces lo tomaré como interpretación de capítulos para que ustedes como público puedan entender cómo se va avanzando a través de todo este conocimiento. Capítulo 1. Aspectos nucleares del trauma y el duelo. Un suceso traumático es un acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca,
que resulta inesperado e incontrolable y que al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de terror e indefensión. En la tabla número 1 se muestran algunos de los sucesos traumáticos más habituales. Tabla número 1. Sucesos traumáticos más habituales. Intencionados. Agresiones sexuales en la vida adulta, relación de pareja violenta, terrorismo, secuestro y tortura, muerte violenta de un hijo, abuso sexual en la infancia, maltrato infantil. No intencionados. Accidentes, como por ejemplo podrían ser de tráfico, choques de trenes, etc. Catástrofes naturales, como por ejemplo terremotos, inundaciones, etc. Por otra parte, el duelo es el conjunto de reacciones de tipo físico, emocional y social que se producen por el fallecimiento de una persona próxima y que pueden oscilar desde un sentimiento transitorio de tristeza hasta una desolación completa, que en los casos más graves puede durar años e incluso toda la vida. Capítulo 1.1. El trauma. Cualquier trauma afecta profundamente a la confianza de la persona en sí misma y en los demás. Los síntomas derivan de la vivencia súbita de indefensión y de pérdida de control, del temor por la propia vida y de la humillación de haber sido violentada en la intimidad. Las víctimas tienden a revivir intensamente, con mucha frecuencia y de forma involuntaria el suceso vivido, bien en forma de pesadillas, bien en forma de recuerdos agobiantes y de sentimientos perturbadores que pueden activarse ante cualquier estímulo, por mínimo que sea, ruido inesperado, imagen súbita, conversación relacionada indirectamente con el tema, etc. Todo ello viene a reflejar que las imágenes de lo ocurrido quedan grabadas a fuego en la memoria icónica del sujeto. Es como si la memoria se encasillase y no pudiera dar una salida normal a las experiencias vividas. Además, las personas afectadas se encuentran permanentemente en un estado de alerta y sobresaltadas. Presentan dificultades de concentración en las tareas cotidianas, se muestran irritables y tienen problemas para conciliar el sueño. Por ello, tienden a sentirse desbordadas por los acontecimientos cotidianos y estar persuadidas de que ya nada está bajo su control. Un estado permanente de alerta lleva al agotamiento porque, además de estar alterado el sueño, todos los sentidos de la víctima están atentos sin descanso a los posibles peligros de la vida cotidiana. Las conductas de evitación desempeñan un papel muy importante en las limitaciones experimentadas por las víctimas. Además de rehuir las situaciones y los lugares relacionados directa o indirectamente con el suceso, como salir a la calle, tratar con personas desconocidas, viajar, quedarse solas en casa, etc., resultan aún más problemático para las personas afectadas que tiendan a evitar las conversaciones sobre lo ocurrido, incluso con las personas más allegadas y hasta los pensamientos relacionados con el acontecimiento. Las víctimas tienden a no compartir con otras personas estos dolorosos recuerdos, como consecuencia de la actitud evitativa y del temor a la reexperimentación, sino que los sufren solas, temiendo haberse convertido en seres anormales o extraños. Este embotamiento afectivo dificulta las manifestaciones de ternura, lo que supone un obstáculo en las relaciones de intimidad. El bloqueo emocional es un caparazón, a modo de membrana, para protegerse de los recuerdos traumáticos. Por paradójico que pueda parecer, los síntomas experimentados por la víctima suponen un intento, eso sí, fallido, de adaptarse a la nueva situación. En concreto, la evitación y el embotamiento emocional intentan prevenir futuros daños que le podrían ocurrir a la persona afectada si se implicase de nuevo en una vida activa y recuperarse la confianza en las personas. Herbert y Wetmore, 1999. Capítulo 1.2. El duelo. El duelo puede manifestarse en forma de síntomas somáticos, por ejemplo, pérdida de apetito, insomnio, síntomas hipocondríacos, etc., y psicológicos, pena y dolor, fundamentalmente. A veces pueden aparecer también sentimientos de culpa por no haber realizado todo lo posible para evitar el fallecimiento
o por no haber hecho al difunto lo suficientemente feliz en vida, o incluso por experimentar una sensación de alivio tras la muerte, especialmente después de una enfermedad prolongada que ha requerido de una asistencia constante o la desaparición de una persona que ha ejercido un dominio despótico sobre el superviviente. La intensidad de estos síntomas depende de la personalidad del sujeto, de la intensidad del lazo que lo unía al fallecido y de las circunstancias de la pérdida. En los ancianos, las reacciones de duelo pueden durar más tiempo como consecuencia de las dificultades de adaptación, de la soledad y el temor al futuro. La muerte de un cónyuge puede ser el acontecimiento aislado más temible que un anciano puede sufrir, solo amortiguado por una adecuada red de apoyo familiar, una buena relación con los hijos y social. Hago esta pequeña pausa en el audiolibro para dar una breve explicación respecto a este tema de los ancianos. Es muy importante tener un cuidado especial con los ancianos respecto a estos temas cuando algún familiar fallece, debido a que su capacidad para asimilar las experiencias no es la misma que tiene un adulto. Principalmente los ancianos, cuando se quedan solos, tienen esta tendencia a sufrir un poco más la pérdida de alguien, debido al apego que ya tenía años de haberse desarrollado. Por eso es tan importante su cuidado, debido a que muchas veces nosotros como adultos estamos ocupados con las labores de la vida cotidiana y a veces los ancianos demandan este tipo de atención. Creo que siempre es importante hacer, aunque sea un pequeño espacio, para poder atender lo que necesitan y así poder generar una sana relación con ellos y que por lo menos estos procesos de duelo sean llevaderos para ellos y sientan ese acompañamiento. Continuamos con el audiolibro. Las reacciones psicológicas del duelo varían en intensidad y contenido a medida que transcurre el tiempo. Las fases habituales del duelo, en todo caso variables de unas personas a otras, están expuestas en la tabla número 2. La tabla está dividida en fases, momento y síntomas, por lo cual mencionaré claramente cada uno de los aspectos que dividen la tabla, a modo que puedan entenderse auditivamente estas fases del duelo. Primera sección de fases: shock o parálisis. Segunda sección: momento, inmediato a la muerte. Tercera sección: síntomas, embotamiento afectivo, apatía, agitación. Siguiente sección: fases, dolor y alivio. Siguiente sección: momento, 2 primeras semanas. Siguiente sección: síntomas, aceptación de la muerte, pena y dolor, resignación. Siguiente sección: fases, resentimiento. Siguiente sección: momentos, 2 semanas a 4 meses. Siguiente sección: síntomas, depresión, ansiedad, irritabilidad, inseguridad. Última sección: fases, recuerdo. Última sección: momentos, 13 a 12 meses. Última sección: síntomas, reminiscencias del fallecido, pena. Para quienes no comprenden el significado del término reminiscencia, se refiere a los recuerdos que quedaron de la persona o de algún hecho en específico y que aún permanecen en la memoria. Pueden ser recuerdos claros o imprecisos, pero aún siguen ahí. Las primeras reacciones no marcan necesariamente la evolución del duelo. Hay personas que al principio tienen una respuesta emocional ligera y las que, sin embargo, más tarde el duelo se cronifica, lo que suele ocurrir en un 10% al 20% del total de los casos. Hay otras, en cambio, que se expresan con un sufrimiento intenso inicial, para luego ir superando el duelo más fácilmente. Echeburúa, 2004. Por último, existe un suceso traumático que se funde con el duelo y es la muerte de un hijo. La pérdida de un hijo joven puede ser el factor más estresante en la vida de un ser humano, especialmente si se produce de forma imprevista y violenta, como ocurre en el caso de un asesinato o de un suicidio. En concreto, hay una diferencia notable entre el duelo y la aflicción por la muerte de un joven, y el dolor experimentado por el fallecimiento de una persona anciana que ha visto completada su vida. La muerte de un hijo es un hecho antinatural, una inversión del ciclo biológico normal que plantea a los padres el dilema del escaso control que hay sobre la vida. Es más, alrededor de un 20% de los padres que pierden a un hijo no llegan a superarlo nunca. Echeburúa y Corral, 2001. El dolor de los padres es mucho más intenso cuando ha habido una doble victimización,
Por ejemplo, el caso de una joven violada y asesinada, cuando el agresor no ha sido detenido, cuando de algún modo se atribuye lo ocurrido al estilo de vida de la víctima, a una vida licenciosa. Para quienes no comprenden el término licenciosa, quiere decir que es atrevido y disoluto o carece de moralidad, especialmente en lo que hace referencia a un aspecto sexual. Continuamos con el audiolibro. Por ejemplo, cuando no ha aparecido el cuerpo de la víctima, o cuando, como ocurre habitualmente en el caso de un suicidio, los padres pueden sentirse responsables de lo sucedido. Capítulo 2. Factores de vulnerabilidad y de protección. Hay sucesos traumáticos, como las agresiones sexuales, los atentados terroristas o los delitos violentos, que, por desgracia, afectan a un grupo relativamente numeroso de personas. Algunas víctimas quedan marcadas de por vida y presas del rencor, de la amargura o simplemente el desánimo. Llevan una vida anódina y sin ilusión. Otras, tras una reacción psicológica intensa, son capaces de hacer frente al dolor, de readaptarse parcialmente a la situación y de atender a sus necesidades inmediatas. Y hay otras, por último, que sacan fuerzas de flaqueza del dolor, presentan atención a los aspectos positivos de la realidad, por pequeños que estos sean, y son incluso capaces de embarcarse en proyectos de futuro ilusionantes. Lo anteriormente expuesto es un reflejo de la variabilidad de las respuestas humanas. No hay una secuencia fija de respuestas específicas ante estímulos determinados. Por decirlo en otras palabras, la estructura del suceso traumático o la muerte de un ser querido explican los daños provocados por el primer golpe, así como el apoyo social recibido, lo que puede explicar los efectos más o menos devastadores del segundo golpe, que es el que realmente provoca el trauma o el duelo patológico. Hablando en cifras, el trauma puede estar presente en el 15 al 20% de quienes sufren un accidente o una catástrofe natural, pero este porcentaje puede ser considerablemente más alto, hasta un 50% y 70%, en quienes han experimentado un hecho violento, como es el caso de las víctimas de terrorismo, de violencia familiar o de agresiones sexuales. Asimismo, tal y como se ha señalado anteriormente, el duelo puede cronificarse en un 10 y 20% del total de los casos. Capítulo 2.1. Personalidades resistentes al estrés. Como se puede observar en la vida cotidiana, hay personas que se muestran resistentes a la aparición de síntomas clínicos tras la experimentación de un suceso traumático o la muerte de un ser querido. Ello no quiere decir que no sufran un dolor subclínico ni que no tengan recuerdos desagradables, sino que, a pesar de ello, son capaces de hacer frente a la vida cotidiana y pueden disfrutar de otras experiencias positivas. Avía y Vázquez, 1998. Seligman, 1999. Antes de continuar con el audiolibro, quiero realizar una pequeña aportación respecto a este último texto. Desde mi punto de vista, aclaro, para mí las personas que tienen esta resistencia al estrés son personas que se trabajan emocionalmente. Tiene mucho que ver en esta parte qué tipo de vida tienes, tu estilo de vida, el tipo de contenido que consumes, cómo te relacionas contigo mismo, tanto psicológicamente como espiritualmente. Entonces todo esto puede ejercer de trampolín para que puedas tener herramientas y enfrentarte hacia la vida con más eficacia. De alguna u otra forma, los acontecimientos dolorosos en la vida siempre son inevitables. Las personalidades resistentes al estrés se caracterizan por el control emocional, la autoestima adecuada, unos criterios morales sólidos, un estilo de vida equilibrado, unas aficiones gratificantes, una vida social estimulante, un mundo interior rico y una actitud positiva ante la vida. Todo ello posibilita echar mano de los recursos disponibles para hacer frente de forma adecuada a los sucesos negativos vividos, superar las adversidades y aprender de las experiencias dolorosas sin renunciar por ello a sus metas vitales. Este tipo de personalidad funciona como un amortiguador o como una vacuna protectora que tiende a debilitar la respuesta de estrés. Tabla número 3. Personalidades resistentes al estrés. Primer punto, control de las emociones y valoración positiva de uno mismo. Segundo punto, estilo de vida equilibrado. Tercer punto, apoyo social y participación en actividades sociales. Cuarto punto,
implicación activa en el proyecto de vida, profesión, familia, actividades de voluntariado, etc. Quinto punto, afrontamiento de las dificultades cotidianas. Sexto punto, aficiones gratificantes. Séptimo punto, sentido del humor. Octavo punto, actitud positiva ante la vida. Noveno punto, aceptación de las limitaciones personales. Décimo y último punto, vida espiritual. Con el estado de ánimo ocurre lo que sucede con el peso, que es bastante estable a lo largo de la vida. Por ello, en el caso de las personas optimistas que sufren un suceso traumático o una pérdida, tienden a mantener el estado de ánimo positivo, más allá del dolor intenso pero pasajero que un acontecimiento de ese tipo puede provocarles. Es decir, mantienen la capacidad personal de dar sentido a sus experiencias en el contexto de un proyecto vital previo. No resulta siempre fácil predecir la reacción de un ser humano concreto ante un acontecimiento traumático o luctuoso. Conocer la respuesta dada por esa persona ante los sucesos negativos vividos anteriormente ayuda a realizar esa predicción. De este modo, se puede averiguar si una persona es resistente al estrés o, en el extremo opuesto, si se derrumba emocionalmente con facilidad ante las contrariedades experimentadas. Capítulo 2.2. Factores de vulnerabilidad al trauma. Hay personas que son muy sensibles y por ello les afectan de forma especial los hechos que les ocurren, por insignificantes que estos sean. Estas personas están predispuestas a tener una respuesta más exagerada e intensas que otras ante un mismo suceso negativo. En este sentido, la mayor o menor repercusión psicológica de un suceso traumático en una persona depende de su vulnerabilidad psicológica, que se refiere a la precariedad del equilibrio emocional, y de su vulnerabilidad biológica, que surge de forma innata y que está relacionada con un menor umbral de activación psicofisiológica. Ambos tipos de vulnerabilidad pueden amplificar a modo de caja de resonancia el daño psicológico de las experiencias negativas sufridas. En algunas personas, la baja autoestima y el desequilibrio emocional preexistente, sobre todo si va acompañado de una dependencia al alcohol y a las drogas y de aislamiento social, agravan el impacto psicológico de la pérdida sufrida y actúan como moduladores entre el hecho vivido y el daño psíquico. Avía y Vázquez, 1998. De hecho, ante acontecimientos traumáticos similares, unas personas presentan un afrontamiento adaptativo y otras quedan profundamente traumatizadas. En realidad, ocurre como en los terremotos, las viejas casas de madera o de adobe se desmoronan, sin embargo, en los edificios de cemento solo se rompen los cristales. Desde una perspectiva psicológica, un nivel bajo de inteligencia, sobre todo cuando hay un historial de fracaso escolar, una fragilidad emocional previa y una mala adaptación a los cambios, así como una sensación de fatalismo y una percepción de lo sucedido como algo extremadamente grave e irreversible, debilitan la resistencia a las frustraciones y contribuyen a generar una sensación de indefensión y de desesperanza. Estas personas cuentan con muy poca confianza en los recursos psicológicos propios para hacerse con el control de la situación. La fragilidad emocional se acentúa cuando hay un historial como víctima de delitos violentos o de abuso, cuando hay un estrés acumulativo, cuando hay antecedentes psiquiátricos familiares y cuando hay un divorcio de los padres antes de la adolescencia de la víctima. Esbeck, 2000. Finkelhor, 1999. Pero los factores psicosociales desempeñan también un papel muy importante. Así, por ejemplo, un apoyo social próximo insuficiente, ligado a la depresión y al aislamiento, y la escasa implicación en relaciones sociales y en actividades lúdicas dificultan la recuperación del trauma. El principal antídoto contra la pena es poder compartirla, pero también es importante la influencia del apoyo social institucional, es decir, del sistema judicial, de la policía o de los medios de comunicación. En síntesis, el grado de daño psicológico, lesiones y secuelas está mediado por la intensidad, duración del hecho y la percepción del suceso sufrido, significación del hecho y atribución de intencionalidad.
El carácter inesperado del acontecimiento y el grado de riesgo para la vida, las pérdidas sufridas, la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima y la posible concurrencia de otros problemas actuales, a nivel familiar y laboral, por ejemplo, y pasados, historia de victimización, así como por el apoyo social existente y los recursos psicológicos de afrontamiento disponibles. Tablas 4 y 5. Todo ello, junto con las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del suceso ocurrido, configura la mayor o menor resistencia al estrés de la víctima. Tabla número 4. Estrategias de afrontamiento positivas. Primer punto. Aceptación del hecho y resignación. Segundo punto. Experiencia compartida del dolor y de la pena. Tercer punto. Reorganización del sistema familiar y de la vida cotidiana. Cuarto punto. Reinterpretación positiva del suceso hasta donde ello es posible. Quinto punto. Establecimiento de nuevas metas y relaciones. Sexto punto. Búsqueda de apoyo social. Séptimo y último punto. Implicación en grupos de autoayuda o en ONG. Para los que no conocen el significado de las siglas ONG, su significado literal es una organización no gubernamental. Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios que son independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo. Tabla número 5. Estrategias de afrontamiento negativas. Primer punto. Anclaje en los recuerdos y planteamiento de preguntas sin respuesta. Segundo punto. Sentimientos de culpa. Tercer punto. Emociones negativas de odio o de venganza. Cuarto punto. Aislamiento social. Quinto punto. Implicación en procesos judiciales, sobre todo cuando la víctima se implica voluntariamente en ellos. Sexto punto. Consumo excesivo de alcohol o de drogas. Séptimo punto. Abuso de fármacos. Capítulo 2.3. Factores relacionados con el duelo patológico. La experimentación de un duelo patológico depende de una serie de factores. Echeburúa y Corral, 2001. Factor número 1. Edad de la persona fallecida. Resulta antinatural para un padre enterrar a sus hijos. El estrés a causa de la pérdida de un hijo, el fantasma de la habitación vacía, es tan intenso que puede llegar incluso a provocar el divorcio de la pareja. A menudo, un cónyuge sufre más que otro y eso genera acusaciones, culpabilidad y rabia. Factor número 2. Tipo de muerte, sobre todo cuando es prematura, inesperada o trágica. Es el caso, por ejemplo, de las enfermedades cortas y repentinas o de las muertes súbitas, evitables y que afectan a personas jóvenes, como ocurre en los accidentes de tráfico, y más aún de las muertes violentas, asesinatos o suicidios en los que hay una imputación de la responsabilidad propia. Factor número 3. Variables psicosociales, como estar en una situación económica precaria, hacerse cargo de niños pequeños, no tener posibilidades de rehacer la vida, contar con una familia muy reducida, etc. Las reacciones de carácter grave ante una pérdida tienen lugar frecuentemente entre las mujeres. Por otra parte, los niños de 3 a 5 años y los adolescentes, así como los viudos solos y las viudas con niños pequeños y sin apoyo social, constituyen un factor de riesgo importante. Factor número 4. Inestabilidad emocional previa. En concreto, las personas con antecedentes de depresión o trastornos de ansiedad, con estilos de afrontamiento inadecuados o con características problemáticas de personalidad, dependientes emocionalmente, obsesivas, acomplejadas, etc., corren un mayor riesgo de derrumbarse emocionalmente y de sufrir un duelo patológico en el caso del fallecimiento de una persona próxima. Asimismo, las personas con una falta de salud física son las que tienden a caer más fácilmente enfermas durante el duelo. Clayton, 1985. Factor 5. Experiencia negativa de pérdidas anteriores. Es más probable sufrir un duelo patológico cuando una persona ha experimentado muchas o recientes pérdidas y cuando la reacción ante las anteriores ha sido particularmente intensa o duradera. Capítulo 3. ¿Cuándo se requiere tratamiento?
Cuando en un hogar hay una avería, una persona intenta arreglarla, si tiene habilidades para ello o el desperfecto es de poca monta, por sí misma o con ayuda del vecino o de los familiares. Pero si es importante, se busca la asistencia técnica de un fontanero, de un albañil o de un electricista. Algo parecido ocurre en relación con los sucesos traumáticos y con el duelo patológico. Capítulo 3.1. Víctimas de un suceso traumático que requieren tratamiento. Hay personas que han sufrido un trauma y que, sin embargo, no necesitan un tratamiento psicológico o farmacológico. El equilibrio psicológico previo, el transcurso del tiempo, la atención prestada a los requerimientos de la vida cotidiana y el apoyo familiar y social contribuyen muchas veces a metabolizar el trauma. Estas personas tienen presente siempre lo ocurrido, pero el acontecimiento traumático no interfiere actualmente de forma negativa en el día a día. De este modo, aun con sus altibajos emocionales y con sus recuerdos dolorosos, son capaces de trabajar, de relacionarse con otras personas, de disfrutar la vida diaria y de implicarse en nuevos proyectos. Por el contrario, algunas víctimas se encuentran atrapadas por el suceso sufrido, no recuperan sus constantes biológicas en relación con el sueño y el apetito, viven atormentadas con un sufrimiento constante, no controlan sus emociones ni sus pensamientos, se aíslan socialmente y se muestran incapaces de hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana, adoptando a veces conductas contraproducentes, como beber en exceso, comer más de la cuenta, automedicarse, etc. Son estas las personas que, al sentirse desbordadas por el trauma, requieren una gran ayuda específica psicológica y, en algunos casos, también farmacológica. Otra indicación de la conveniencia de la terapia es la negativa de la víctima a hablar con nadie del trauma y la carencia de un apoyo social, bien porque sea ella misma la que se aísle para evitar el sufrimiento que le produce hablar del suceso traumático, para no molestar a las personas con sus problemas, porque su estado anímico se encuentra bajo mínimos, etc., o bien porque las personas de su entorno la eviten. En estos casos se corre el riesgo de un aislamiento emocional, relaciones íntimas y social, red social de apoyo. Tabla número 6. Criterios para la búsqueda de ayuda profesional en las víctimas de un suceso traumático. Primer punto. Cuando las reacciones psicológicas, pensamientos, sentimientos o conductas perturbadoras duran más de 4 a 6 semanas. Punto número 2. Cuando hay una interferencia negativa grave en el funcionamiento cotidiano, la familia, trabajo o escuela. Punto número 3. Cuando una persona se siente incómoda con sus pensamientos, sentimientos o conductas o se siente desbordada por ellos. A diferencia de otras intervenciones terapéuticas, los terapeutas suelen muchas veces ofrecerse a las víctimas. Sin embargo, muchas personas necesitadas de terapia pueden mostrarse reacias a buscar ayuda profesional. En cierto modo, recurrir a un tratamiento puede suponer para la persona afectada reconocer una cierta debilidad personal. El cambio brusco de una situación de normalidad habitual a ser víctima de un suceso traumático puede dificultar, paradójicamente, la búsqueda de ayuda terapéutica, que, en cierto modo, supone el reconocimiento de la incapacidad por sí misma para superar unas circunstancias difíciles. Vaca, 2003. Capítulo 3.2. Personas que requieren tratamiento ante la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido es una experiencia desgarradora que puede resultar difícil de superar. El tratamiento solo se precisa cuando se trata de un duelo patológico, que se puede manifestar clínicamente de forma psicológica y física. A nivel psicológico, las personas pueden reprocharse no haber hecho lo suficiente por el difunto, incluso si han extremado de modo admirable sus atenciones durante su última enfermedad, o mostrar una irritabilidad inhabitual en ellos, contra terceras personas, médicos, sacerdotes, yerno o nuera, etc. A veces, la tristeza patológica puede complicarse con otros síntomas, como aislamiento social, consumo abusivo de alcohol o de psicofármacos, etc. Y a nivel físico, a veces presentan alteraciones de salud, somatizaciones, alteraciones del sueño y del apetito, vómitos, mareos, etc., dolores musculares, estreñimiento, cefalias, etc.,
que les pueden hacer consultar con mucha mayor frecuencia de lo habitual al médico de cabecera y que son reflejo de la depresión más o menos enmascarada, existente. No obstante, en las fases iniciales del duelo pueden predominar los síntomas físicos. Sin embargo, con el transcurso de los meses, estos síntomas pueden remitir, pero se hacen más frecuentes los síntomas psicológicos, desesperanza, desvalorización, ira, deseos de morir, etc. Clayton, 1985. En general, las personas afectadas deben recibir tratamiento psicológico o farmacológico cuando padecen síntomas físicos o psicológicos de una intensidad elevada, cuando los síntomas, incluso con una menor intensidad, se mantienen más allá de un año o cuando aparecen alteraciones que no tienen las personas normales, por ejemplo, alucinaciones o ideas delirantes.